Bueno, pues estamos en esta sección, que es también una de las preferidas de nuestros oyentes, la historia negra del socialismo, con un historiador de primera, Enrique Navarro. ¿Qué tal? Buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, y en la sección de hoy vamos a tratar pues tres figuras que son determinantes en el ámbito del socialismo, pero tres figuras cuyo papel fue determinante de cara a la guerra civil, concretamente Julián Besteiro, Indalecio Prieto y Largo Caballero. Enrique. Sí, así es. La verdad es que, bueno, la figura de Julián Besteiro yo creo sinceramente que es una figura todavía muy desconocida, ¿no? Sobre todo aquel Julián Besteiro de la Restauración. Bueno, no muchos conocen que en aquellos años dentro del PSOE quien llevaba la batuta, digamos, más combativa contra la monarquía y el régimen que la sustentaba, la Restauración, era Besteiro, ¿no? Recordemos el periodo más largo, constitucional más largo de nuestra historia, ¿no? La visión que se tiene de Besteiro, de un hombre de Estado, de temple conciliador y moderado, digamos que no se corresponde con lo que en no pocas ocasiones pregonó y promocionó en aquellos años, ¿no? Bueno, Julián Besteiro se postuló siempre en favor de una acción violenta y bueno, cuando en la primavera de 1917, donde la CNT y el PSOE se unieron para promover un golpe de fuerza destinado a acabar con la monarquía, fue Julián Besteiro quien llevó esa batuta, ¿no? Revolucionaria en pro de la revolución. Bueno, pues para demostrarlo, lo que afirmaría Besteiro a través de un manifiesto suscrito por anarquistas y socialistas, en el que anunciaban su propósito de desencadenar un proceso revolucionario, pues Besteiro llegó a decir que textualmente que se nos ha llamado profesionales de la revolución. No, no lo rechazamos y nos honramos con ello. Yo me proclamo desde aquí y me honro con ello profesional del proletariado revolucionario. Esto se sucedía el 27 de marzo de 1917. Luego, por tanto, son 5 meses antes de que este proceso revolucionario se iniciara en agosto de aquel año, ¿no? Y que, por cierto, ocasionaría la muerte de casi 100 españoles. Bien, pues Julián Besteiro, digamos que llevó la batuta de toda esa iniciativa violenta, ¿no? Que culminaría con la declaración de una huelga general indefinida, sin duda tenía fines exclusivamente políticos, expresamente prohibidos por la ley de huelga, ¿no? En aquel momento. Fue Julián Besteiro quien anunció el inicio de las hostilidades en el órgano de prensa del PSOE, el socialista, a través de una publicación de un artículo que llevaba la firma del propio Besteiro, si no recuerdo mal, el 10 de agosto del 17, de 1917, un histórico artículo que llevaba por título Cosas veredes, ¿no? Bueno, pues la publicación de este artículo fue el inicio de las hostilidades, ¿no? Como es sabido, pues eh, a raíz de este proceso revolucionario que se desencadenó, Besteiro, junto a Largo Caballeros, Andrés Saborit y Anguiano, serían condenados a la cadena perpetua, ¿no? Y fue un parlamento conservador, que ya lo hemos comentado en anteriores capítulos, en el que las tres cuartas partes del parlamento tenían esa condición, ese espíritu, el que concedió la indulgencia a través de una amnistía, la de mayo de 1918, que daría la libertad a un socialismo que no había renunciado nunca a sus prédicas revolucionarias. Bueno, pues Besteiro siguió siendo muy combativo en los años de la dictadura, si bien se vino a colaborar con ella luego, porque la UGT al final fue la única forma de expresión sindical o bien fuera partidista legalizada por el régimen primo-riverista, ¿no? Aparte de la Unión Patriótica, el partido oficial del régimen, ¿no? Digamos que el cambio, luego del cambio de la monarquía a la república, no haría cambiar mucho el ideario de Besteiro, ¿no? Entonces, en aquel momento, presidente de la Cámara Republicana. Desde allí, pues en alguna que otra ocasión, llegó a tomar asiento como acta de diputado que tenía para hacer defensa pública de las teorías del marxismo, ¿no? Bueno, el cambio de vestido realmente se produce en enero de 1934, ¿no? Que es que ahí en ese momento se niega a colaborar con un proceso revolucionario y de luego violento que su partido había anunciado unos días antes, ¿no? Si no recuerdo mal, la histórica sesión del 20 de diciembre de 1933. Entonces, en enero de aquel año dimitiría como presidente de la UGT y renunciaría a ocupar cargo de representatividad dentro del partido, ¿no? Del Partido Socialista. Y es que hasta muy poco tiempo antes Besteiro había sido siendo solidario de la revolución.
hasta el extremo de que unos días antes, unas semanas antes, en noviembre de 1983, llegó a defenderla en un acto electoral del partido en el Cine Pardiñas de Madrid, donde llegó a decir que las violencias de la revolución no son motivo para retrasarla. Esto lo hacía en noviembre del 33. Afortunadamente, la posterior declaración de la revolución y el tono amenazante que esta había tomado le harían cambiar finalmente su opinión, ¿no? Bueno, Besteiro cambió de opinión, de revolucionario marxista a vocero posterior de la socialdemocracia y la conciliación, Ujú. y luego tenemos la figura, también trascendental, de Indalecio Prieto, el ariete del frentismo revolucionario en sede parlamentaria. Sin duda. El caso de Prieto es totalmente distinto, ¿no? De los tres figuras que hoy analizamos, es el único que apenas modificó su conducta respecto de lo que era su defensa de los postulados revolucionarios, ¿no? Prieto se mostró siempre muy combativo en todas las épocas, ¿no? Y en cualquier tipo de circunstancia. Lo hizo así durante la Restauración, lo haría durante la dictadura primo-riverista y también en la Segunda República. Prieto se convirtió en la voz de la revolución en el Parlamento republicano y lo hizo así desde las intervenciones tanto en la época de la Restauración hasta proseguir con la época de la República. Indalecio Prieto fue quien rogó, podríamos decir que yo creo que casi imploró por la concesión de la amnistía para sus compañeros de partido, los condenados a cadena perpetua por la tentativa golpista de agosto del 17, como antes se ha referido. Bueno, pues sus persistentes demandas para que esta concesión de gracias finalmente se aplicara darían sus frutos en mayo del 18. Un parlamento conservador, como antes he dicho, sería extremadamente benévolo con un socialismo que no había abdicado de sus principios revolucionarios. Sin embargo, Prieto, años más tarde, pues, en la República, negaría sistemáticamente cualquier tipo de indulgencia a los monárquicos, ¿no? Que unos años atrás, de forma tan benévola, se había mostrado con el socialismo revolucionario del que él formaba parte, ¿no? Bueno, pues Prieto fue el dirigente socialista desde luego más combativo con la dictadura de Primo de Rivera, sin duda alguna. Nunca aceptó lo que se adoptaría en los distintos comités nacionales del partido respecto de una colaboración del Partido Socialista con esta, ¿no? Sin duda no se le puede reprochar nada respecto de su conducta y criterio, o sea, absolutamente nada. Siempre fue fiel a una revolución en la que solo cabía la lucha por un Estado de corte socialista y era la declaración de una república la forma en que creyeron que esto sería más factible. Al advenimiento de la república, Prieto se convirtió en el referente y en el vocero de la revolución, sobre todo en sede parlamentaria, ¿no? Fueron muchas las ocasiones en las que proclamó de forma pública y muy explícita una revolución que debía avanzar hacia la proclamación del Estado de corte socialista. Primero lo insinuó en actos mitineros y luego finalmente lo anunció a todos los españoles en la sesión histórica, muy desconocida, que es formidable, la del 20 de diciembre de 1933, durante el debate de investidura del nuevo gobierno de Alejandro de Ros. Aquel día, pues digamos que se puede decir que se iniciaba la cuenta atrás para el estallido final, ¿no?, de lo que sea la revolución en octubre del 34. Y luego tenemos la figura clave, trascendental, Largo Caballero, que Eso es. pasó del entendimiento con la dictadura primero riverista a banderín de la dictadura del proletariado. Efectivamente, bueno, pues la verdad es que la conducta de Largo Caballero no es tan lineal, ¿no?, como la de Prieto, pese a lo que se pueda pensar respecto de lo que eran sus propósitos y planteamientos revolucionarios. Siempre se movió en un segundo plano en ese sentido durante el periodo de la Restauración y podemos decir que Largo Caballero, bueno, pues sin duda era mucho menos dotado y capacitado parlamentaria y oralmente, ¿no?, que Julián Besteiro, ¿no? Por eso yo creo que actuó como un gregario de este, ¿no?, como el escudero de una revolución que fundamentalmente proyectaba el propio Besteiro sobre el conjunto de las masas socialistas y proletarias, ¿no? La huelga general que promovieron en agosto del 17, con el objetivo de iniciar ese proceso revolucionario, no era tal, puesto que, como reconocería en sede parlamentaria el 8 de mayo del 18, es decir, en el que era el estreno parlamentario de Largo Caballero, esta huelga no era más que una solución de fuerza y violenta para sustituir a un gobierno que debía hacer suyos los propósitos revolucionarios. Por tanto, es lógico no calificar como una huelga general algo que tenía como principal objetivo sustituir por la fuerza, por la violencia, un gobierno absolutamente legítimo, ¿no?
Bueno, pues con la dictadura de Primo de Rivera, Largo Caballeros, yo sin duda se convertiría en el dirigente socialista que más se posicionó en favor de la colaboración con esta, ¿no? Lo haría como titular de un cargo en el Consejo de Estado, ¿no? Nombrado el 13 de octubre del 24, un consejero del trabajo, nombramiento real, por cierto, ¿no? Siempre defendió muy tenazmente esta colaboración en todos los comités nacionales del partido, ¿no? Habidos en aquel periodo. En algunos de ellos se llegaría a enfrentar con algunos de sus compañeros de partido que criticaban la postura de colaboración con el régimen dictatorial, ¿no? Entre ellos, sobre todo, entre ellos Prieto. Seguramente, yo creo que la profunda enemistad que casi acaba con el Partido Socialista en la primavera de 1936, yo creo que se larvó en aquellos años de la dictadura con posturas tan distantes respecto de lo que la dictadura representaba y sobre todo respecto a la conducta que debía adoptar el partido frente a ella. Bueno, pues las pasiones se desataron en aquellos comités nacionales en los que Largo Caballero defendió la colaboración sin duda con la dictadura y por encima de todo lo que defendió fue su puesto en el Consejo de Estado, un cargo que hay que recordar que ejercía y defendía dentro de una dictadura, cargo por el que recibía, si no recuerdo mal, unas 15.000 pesetas, que bueno, pues, teniendo en cuenta lo que percibía un salario normal de un obrero, pues la verdad es que, bueno, pues hay que hacérselo pensar, ¿no? Y bueno, pues a los pocos días del nombramiento de Largo Caballero, como Consejo de Estado, dimitió la ejecutiva del PSOE, la misma ejecutiva que le había nombrado y que le había propuesto, ¿no? Bueno, pues Largo Caballero hay que decir que fue titular también de otros cargos dentro del régimen del Primo Riverista, dentro de una dictadura que tan criticada siempre por él. Defendió siempre tenazmente la colaboración del Partido Socialista con el régimen, con la excusa de que el partido así podía tener una cierta influencia en la organización obrera, ¿no? Prieto, como hemos dicho antes, sin embargo, siempre se mostró muy contrario a esta postura y lo haría en presencia de los militantes afiliados del partido, recordando que el nombramiento de Largo Caballero era el primero que firmaba el rey Alfonso XIII en favor de un socialista, ¿no? Bueno, pues la conducta de Largo Caballero durante la República es más conocida. Ya antes de su advenimiento, yo creo que, bueno, pues siempre dijo que era un puente previo para la declaración del estado de corte socialista en España, ¿no? Y su espíritu revolucionario nunca lo iba a ocultar, ¿no? Bueno, destacar que Largo Caballero ofreció siempre dos caras, la de un parlamentario y un ministro que apenas tomaba la palabra en sede parlamentaria, sus silencios fueron siempre muy comentados, y la de un agitador de masas en las plazas públicas, donde inyectaba un veneno ideológico que sería letal para la quiebra de la convivencia entre españoles. Y creo recordar, siempre digo que como el primer gran discurso incendiario, ha habido muchos, pero el primero yo creo que si así lo podemos catalogar, lo haría en un foro de enorme resonancia, en el Congreso Internacional del Trabajo en Ginebra, el 13 de junio de 1933. Lo hacía además formando parte del gobierno como ministro del Trabajo. Aquellas palabras en esa conferencia crearía una enorme polémica, tanto a nivel nacional como internacional. Y es que, entre otras cosas, llegó a decir que se llegaba a plantear libertad para qué. Es decir, cuestionaba el derecho supremo, soberano, a la libertad de cualquier ciudadano. Un concepto que defendería el propio Lenin, si no recuerdo mal, en el año 1990, cuando mantuvo una entrevista con el socialista Fernando de los Ríos, que estuvo unos días ahí en Rusia, ¿no? En aquella entrevista, bueno, pues hizo esa afirmación de libertad para qué, ¿no? Bueno, pues desde aquel momento serían constantes las apelaciones a la fuerza, a la violencia, a la violencia, al frentismo, a la dictadura, lo que era una indecente oratoria a la que nunca se puso freno por ninguno de los gobiernos republicanos, lógicamente con fatales consecuencias para todos, como se podría luego comprobar. Y tanto, qué importante es conocer la historia, los detalles, pues gracias al conocimiento de Enrique Navarro. Enrique, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Un placer, Manuel, un saludo, un saludo.